El complicado momento que viven las relaciones entre Moscú y Bruselas hace que las acciones diplomáticas obtengan un papel principal, y aunque no es la primera vez que se llama a consultas a los diplomáticos rusos o de otros países con respecto a Rusia en estos últimos días, esta vez la cita ante Bruselas puede significar un antes y un después en estas tensas relaciones. Antes de ver cuáles son las pretensiones de la Unión Europea y cómo se reúne con Estados Unidos para tomar medidas contra el Kremlin, te invitamos a que te suscribas al canal si aún no lo estás y a que actives la campana de notificación. La Unión Europea convocó al embajador ruso ante el bloque comunitario Vladimir Chizhov para expresarle una firme protesta respecto a las sanciones de Rusia contra 8 funcionarios europeos, según declaró el portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior, Peter Stano. Sí, el representante permanente ruso fue convocado y será recibido por el jefe del Servicio Europeo de Acción Exterior. Le expresaremos nuestra enérgica condena y protesta en relación con esta decisión, dijo Stano ante la prensa. Asimismo, el portavoz afirmó que los ministros de Exteriores de la Unión Europea estudiarán una respuesta común a las sanciones que Rusia impuso contra 8 funcionarios europeos en una reunión el 10 de mayo. Consideraremos la mejor manera de responder a las acciones de Rusia en la próxima reunión de los ministros de Exteriores, dijo Stano. El portavoz de la diplomacia europea agregó que las consultas al respecto entre los países de la Unión Europea están en curso. Más tarde, la Unión Europea declaró al representante permanente de Rusia ante el bloque comunitario, Vladimir Chizhov, que se reserva el derecho a responder a las medidas restrictivas impuestas por Rusia contra 8 ciudadanos europeos, según una declaración de la Unión Europea. La Unión Europea se reserva el derecho a adoptar medidas recíprocas correspondientes, dice el documento publicado después de la reunión con Chizhov. Se subraya en el texto que las instituciones de la Unión Europea y los Estados miembros de la Unión Europea rechazan y condenan decididamente esta decisión rusa, que es políticamente motivada y que no tiene base jurídica. Además, la Unión Europea indicó que tanto la creación de una lista de países hostiles por Rusia como la expulsión de diplomáticos checos tendrán un impacto negativo sobre las relaciones con el gobierno ruso. Los secretarios generales del Servicio de Política Exterior de la Unión Europea, Stefano Zanino, y de la Comisión Europea, Ilse Johansson, recordaron la expulsión de diplomáticos checos por Rusia y la intención de Rusia de hacer una lista de estados hostiles, expresando preocupación por el impacto acumulativo de estas decisiones sobre las relaciones entre la Unión Europea y el gobierno ruso, afirmó en el comunicado. A su vez, la misión permanente de Rusia ante la Unión Europea aseguró que Rusia está dispuesta a trabajar para mejorar la situación actual en el diálogo entre Moscú y Bruselas. Durante la conversación, se discutió el estado actual de las relaciones entre Rusia y la Unión Europea. Se señaló la importancia de los esfuerzos diplomáticos para mejorar la insalubre situación actual en el diálogo entre Moscú y Bruselas. Rusia reafirmó su disposición a hacer este trabajo, dice el comunicado de la misión rusa. Las partes también lamentaron una tendencia al empeoramiento de las relaciones bilaterales que se observaron últimamente. Además, Chizhov dio explicaciones adicionales respecto a las medidas anunciadas por Rusia el 30 de abril. Es que ese día, el Ministerio de Exteriores de Rusia publicó una lista de 8 ciudadanos y representantes de organismos oficiales de la Unión Europea que tienen prohibido estar en territorio de Rusia. Moscú tomó esa medida después de que en marzo pasado el Consejo de la Unión Europea impusiera medidas restrictivas a 6 ciudadanos de Rusia. Pero eso no es todo. El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, y el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, debatieron las relaciones con Rusia. Según un comunicado del Servicio Europeo de Acción Exterior, los diplomáticos se reunieron en el marco del encuentro del G7 en Londres, a nivel de titulares de exteriores, y examinaron varios temas de la agenda internacional. Abordaron también las relaciones con Rusia a la luz del reciente refuerzo militar ruso en Crimea, anexada ilegalmente, y en la frontera con Ucrania, la salud del bloguero opositor ruso detenido Alexei Navalny, así como las acciones de Rusia contra los Estados miembros de la Unión Europea y sus sanciones contra ciudadanos de la Unión Europea, recoge el texto. Ucrania y varios países occidentales últimamente
han expresado su preocupación por el supuesto aumento de la actividad agresiva de Rusia y han acusado a Moscú de haber concentrado tropas en la frontera ruso-ucraniana. Rusia insiste a su vez que es libre de mover sus fuerzas armadas por el territorio nacional. El 30 de abril, el Ministerio de Exteriores de Rusia publicó una lista de 8 ciudadanos y representantes de organismos oficiales de la Unión Europea que tienen prohibido entrar en el territorio de Rusia. En la lista negra figuran, entre otros, el presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, la vicepresidenta de Valores y Transparencia de la Comisión Europea, Vera Jourova, y Jacques Meyer, miembro de la delegación francesa en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. Moscú tomó esa medida después de que en marzo pasado el Consejo de la Unión Europea impusiera medidas restrictivas a 6 ciudadanos de Rusia. No por nada, las relaciones entre Rusia y la Unión Europea se encuentran ahora en el punto más bajo desde el fin de la Guerra Fría, según declaró el embajador de la Unión Europea en Rusia, Markus Ederer. Básicamente, estamos en nuestro punto más bajo desde el fin de la Guerra Fría y nos estamos hundiendo más cada día, dijo Ederer en la 13ª conferencia telemática ruso-alemana de materias primas. Sin embargo, el diplomático destacó también la importancia de mantener la cooperación entre la Unión Europea y Rusia, incluso en tiempos difíciles. Me parece que Rusia, por supuesto, es parte integral de Europa y es simplemente imposible no cooperar, señaló Ederer. A este respecto, destacó que la economía juega un papel importante al ser la columna vertebral de las relaciones entre la Unión Europea y Rusia, un posible amortiguador en tiempos difíciles como el momento actual. La portavoz de la diplomacia rusa, María Zaharova, comentó en su cuenta de Facebook las declaraciones del embajador europeo. La cita carece de lo más importante y honesto. Las relaciones están en su punto más bajo gracias a los esfuerzos de Bruselas, expresó la diplomática. Las relaciones entre la Unión Europea y Rusia se ven agravadas actualmente debido al caso del opositor ruso Alexei Navalny, la situación en la frontera ruso-ucraniana y la crisis diplomática con varios países miembros del bloque. ¿Qué opinas tú? ¿Podrá evolucionar esta tensión a algo más alarmante o se podrá poner paños fríos a la situación? Y tal vez, más importante aún, ¿el esfuerzo conjunto de Occidente logrará marcar un antes y un después en sus intenciones por ganarle terreno al bloque ruso-chino? Déjanos tu opinión abajo en los comentarios. Y antes de terminar con el video, queremos agradecer a los miembros del canal que mantienen en pie este proyecto. Muchas gracias por su inmenso apoyo. Gracias por ver nuestro video. Recuerda que tu like nos ayuda mucho a seguir creciendo. Suscríbete para más contenido y nos vemos en la próxima.